Dios les bendiga. Vamos a orar por la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, una vez más. Te rogamos que tú bendigas tu palabra, Señor, que tú bendigas la porción que hoy tienes para nosotros. Que tú seas, Señor Jesús, en esta noche. Te agradecemos por estar, Señor, con nosotros. Te agradecemos, Señor, de manera especial. ¿Cuántos, Señor, aún siguen dormidos? Aún seguimos jugando al cristiano, Señor. Ayúdanos a caminar de manera real. Ayúdanos a avanzar, Señor. Despierta a aquel que se encuentre, Señor, aún dormido. Toca la puerta de nuestro corazón, aquel, Señor, que aún estamos a medias tintas, Señor, por amor a tu nombre. Si no nos hemos dado cuenta que de manera verdadera, Señor, hoy más que nunca nos tenemos que acercar a ti. Enséñanos, Señor, a ir por ese aceite extra. Enséñanos, Señor Jesús, a comer de tu palabra. Enséñanos hoy a correr a nuestro tabernáculo personal en oración. Ven a bendecir tu palabra, Señor. Ven y unge, Señor, hoy nuestros oídos, hoy nuestra voz, hoy Señor, nuestra mente, Padre eterno, nuestros ojos para verte solamente a ti. Glorifica tu nombre a través de nuestra vida. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias en esta hora. En tu nombre precioso te bendecimos y te alabamos, Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 44. Lucas capítulo 23, versículo 44. Y hoy vamos a hablar de algunas voces, algunos clamores. No fue lo mismo. Hemos aprendido que la palabra de Dios está escrita en el hebreo y no fue lo mismo cada una de las veces que el Señor Jesús, dice la palabra, exclamó, que se dijo allí aún en el Calvario. Hubo varias voces que el Señor Jesús mostró en el Calvario. Y vamos a Lucas capítulo 23, versículo 44. Hoy que estamos en esta situación donde estamos buscando estrategias como pastores para llevar la palabra de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 44. Y la siguiente semana recordamos lo que es llamado la Semana Santa, cuando recordamos ahondando realmente lo que era el ministerio del Señor Jesús y lo que hizo por nosotros. Creo que es curioso que el Señor Jesús nos lleve a esta situación para que de verdad tengamos un encuentro con Él. Recuerdo que cuando era pequeño, en una ocasión lo decía, la Semana Santa se guardaba. Fueras cristiano, no fueras cristiano, fueras creyente, no creyente, la gente tenía ese celo por simplemente guardar. Incluso nos vamos a décadas anterior, incluso el día de reposo. Pero podemos ver que hoy Dios nos está dando la oportunidad en nuestra casa tener ese encuentro personal con Dios en esta semana mayor, Semana Santa, ese tiempo que recordamos cuando el Señor Jesús dio su vida por nosotros aún más. Y dice la palabra de Dios en Lucas 23, 44, y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. En el calendario, en el reloj de los hebreos, de los judíos, realmente la hora nona tiene que ver con el mediodía. Se le agregan las 6 de la mañana porque su día empieza a las 6 de la mañana, si mal no recuerdo, y la hora nona son ya las 3 de la tarde. Por eso, por lo regular, los cristianos realizamos el día de la crucifixión, de las palabras en la cruz,
Lo hacemos por lo regular al mediodía, recordando ese día. Entonces, y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Hermanos, la palabra para tinieblas es koshek, que significa unas tinieblas, hermano, de tristeza, unas tinieblas de aflicción al lado de él. Y no solamente cubrió la cruz, sino toda la tierra fue cubierta. Y en otras palabras, hermano, la tierra misma estaba siendo adolorida por el sufrimiento del Mesías, estaba sobrellevando también ese sufrimiento. Todos fuimos partícipes de esas tinieblas de miseria en ese momento. Pero hermanos, dentro de eso, cuando el Señor Jesús dice que tuvo tinieblas alrededor de él, y hubo de esas tinieblas que rodeaban la cruz, en medio de todo eso, el Señor Jesús, cuando fue rasgado el velo de un lado hacia otro, a la hora de sexta, por el medio, dice la palabra de Dios que el velo se rasgó por el medio. Y hermanos, en el tabernáculo, en el medio, de un lado a otro, encontramos lo que es la barra horizontal, que habla a su vez del lugar santo. Entonces ahí encontramos gloria humilde, hermanos. Simplemente el Señor Jesús, que esa gloria sale y va hacia la cruz. Y cuando en todo, hermano, en todo alrededor había tinieblas, desde una mano pasando por el corazón de Jesús hasta la otra mano, había gloria del Padre, aleluya. Y lo podemos comprobar, hermano, cuando un goín que es simplemente, hermano, es alguien gentil, con lo que éramos tú y yo antes de conocer al Señor Jesús, gentiles que no teníamos sangre judía, y simplemente dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando pudo ver la gloria de Dios en él, también, hermano, podemos ver en aquel malhechor, en el momento que dijo, empezó a verdadear la verdad, empezó a defender al Señor Jesús. Y el otro malhechor estaba atacando y le decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros en el camino crucificado somos así? Ahorita vamos a ahondar, pero le decimos al Señor Jesús: ¿por qué estoy llevando esta cruz? Dice Juan 17, vamos para allá, Juan capítulo 17. Versículo 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Entonces el Señor Jesús recibió gloria del Padre. Entonces al Padre, hermano, le agrada. Al Padre es un gozo, es un deleite glorificar al Padre. Y también en Juan encontramos cuando el hermano dice: Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le contesta: y lo he glorificado. Entonces el Señor Jesús, hermano, es glorificado a través del Padre, es un deleite. Entonces esa gloria, cuando el velo salió, se fue rasgado de un lado hacia otro, y salió la gloria, fue esa gloria justamente al Calvario. Y esto está en... Bueno, vamos a hacer... Esa gloria, hermanos, fue directo al Calvario, amén. Y vamos a ver una de las palabras ahora que usó el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, Marcos 15:34. Dice la palabra de Dios
Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hermanos, no es el contexto tal cual, porque no estaba hablando ahí en hebreo, sino estaba hablando en arameo, un tipo de hebreo, hermanos, para el vulgo. Y la traducción que hemos aprendido, hermanos, es, Dios mío, para esto he sido preservado. Pero la palabra aquí para exclamó, hermanos, es Saak. Saak, que significa, hermanos, un clamor, y tiene que ver con es el mismo clamor cuando en Génesis viene el Señor y pasea la tierra y se pasea la voz y le pregunta y hace un cuestionamiento a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín falsamente dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Te digo, hermano, si lo era. Tú y yo somos llamados a ser escuderos de nuestro hermano. Tú y yo somos llamados, hermano, a ponernos de escuderos de nuestro hermano. Sí, era guarda de su hermano. Pero dice: ¿qué has hecho, Caín? La voz de Abel clama desde la tierra. Y esa palabra para clamor es Saak. Y es un clamor, hermanos, dice la palabra de Dios, cuando lo leemos en el hebreo, la voz de la sangre de Abel. Es el plural, las sangres o las semillas que estaban en Abel, esas semillas que venían, esa simiente del Mesías que venía, está clamando, pero aún así Dios volvió a levantar su simiente a través del tercer hijo. Pero hermanos, es un clamor. Esa palabra Saak es un clamor triunfante. Aún por encima de todo esto, es un clamor, hermano, que triunfa. Entonces ahí comprendemos que Elí, Elí, lama sabactani, porque dice: y exclamó Jesús, no exclamó llorando, exclamó, hermano, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Sino exclamó con victoria: para esto he sido preservado. Y exclamó la sangre de victoria diciendo: para esto he sido preservado. Y dice a gran voz, la palabra para gran es Gadol, que a su vez viene de la raíz Gadal, que es una torre, hermanos, en otras palabras. Aquí es lo que hizo ahí el Señor Jesús cuando dijo Saak, cuando hizo ese clamor, hermano, Elí, Elí, lama sabactani, hermano, estaba diciendo: para esto he sido preservado, para esto tú, Señor Jesús, me guardaste para poder llevar ese sacrificio de sangre por la humanidad. Pero aquí la palabra la gran voz es Gadol, que viene de Gadal, a su vez que es una torre. En otras palabras, levantó la torre de su nombre, empezó a bendecir el nombre del Padre. Ahí levantando en gran voz, exclamó un grito de victoria. Para esto he sido preservado. Y en Hebreos 5:7 hemos leído que aquel por su temor reverente fue librado de la muerte. Y uno se queda: ¿en qué momento fue librado de la muerte el Señor Jesús? Sino en el huerto del Getsemaní. Cuando él estaba sintiendo, hermano, ya la carga del pecado, cuando ella estaba sudando sangre por ti y por mí, cuando él estaba sintiendo en ese momento como todo el juicio de todas las creaciones de tu pecado, de mi pecado, estaba cayendo sobre él y estaba muriendo. ¿Y qué le dice a los discípulos? Aquellos que eran más cercanos: oren conmigo. Porque ya estaba empezando a sentir, hermano, y estaba diciendo: oren conmigo. Dice que estando en agonía, ahí en el Evangelio de Lucas, un ángel, cuando leemos que en Hebreos capítulo 1 todo fue constituido por él, todo el universo, todos los universos fueron creados por él. Entonces un ángel también entra dentro de su creación, y viene y un ángel conforta al Hijo de Dios. Vean la humildad de él. Y entonces, hermano, en otras palabras, él corrió, hermanos, ahí en medio de todo eso, y levantó una torre. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer ahí, hermano? Hermanos, tenemos una campaña a nivel nacional en Quintana Roo, más difícil por el cambio de horario. Nos toca a las 11 de la noche por el cambio de horario. Pero ¿cuántos en la semana me estaban diciendo: hermano, tuvimos experiencias con Dios? Hermanos,
que nos estamos gozando con las transmisiones, me decían en la semana. Y quizás nos hemos arrepentido de las veces que podíamos ir a la iglesia y por una y otra cosa nuestra desidia y no llegábamos. Y Señor, ahora tenemos hambre, pero yo te digo, hermano, aún estamos a tiempo para meternos en la torre del nombre. Cuando Él exclamó, aún en la cruz del Calvario, aún con todo ese dolor, aún con todo lo que Él sentía, hermano, de manera de todos los pecados, no solamente el dolor corporal. Para esto he sido preservado, para esto el Señor Jesús me volvió, para esto, perdón, el Padre me confortó incluso a través de una criatura. Y dice que cuando fue, hermano, fue confortado, dice, empezó a clamar más fuerte. ¿Qué es lo que tienes que hacer, hermano, cuando viene la prueba? Cuando te sientes agonizando por dentro, decirle al Señor, ven una vez más y dame fuerza, y meterte en la torre y empezar a clamar aún más fuerte. Un clamor es un grito, un alarido. Y hermano, y si no tienes ahí cómo gritar, si hay casas tan aledañas, si les molesta el ruido, ponte un trapo, empieza a practicar el grito silencioso. Pero el chiste, hermano, empieza hoy a meterte dentro de la torre de su nombre. Si el mismo Señor Jesús pudo, hermano, con todo ese sufrimiento, levantar en gran voz, bendecir el nombre del Padre. Y la segunda palabra, hermano, que vamos a estudiar hoy es amar. Esa palabra entendible, pero a su vez que es con amor, que cae, una palabra que cae directo al corazón. No sé si te ha pasado que escuchas, hermano, algún mensaje, y quizás en el mensaje se dicen tantas cosas, pero hay algo que cae en la tierra de nuestro corazón y dice, Señor, esa semilla cayó, esa semilla la entendí, y esa semilla la hago parte de mi corazón. Y hubo 2 veces que dijo esta palabra, amar al Señor Jesús. Y vamos 26 y 27. Cuando presenta de manera amorosa, Juan 19, versículo 26 y 27 dice, como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Dice, con amor. Con amor, hermano, esperando que no quedara desamparada. Con amor diciéndole, he ahí a tu madre. Con amor diciendo, he ahí a tu hijo. Lo quiero ahondar más en esta otra porción donde también dijo esa palabra amar. Lucas 23, 43. Dice la palabra de Dios, Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y a quién le dijo? Sino a aquel malhechor. Hemos aprendido, hermano, que cuando dice la palabra de Dios que había 2 ladrones, es muy diferente la palabra del contexto a decir dos ladrones a 2 malhechores. Se hacía así mismo alrededor de la cruz, se hacía un cuadro, hermanos. Pero aquí en esta barra horizontal, esta gloria, hermano, alcanzó a caer. Esta gloria humilde de la barra horizontal pudo ver a aquel malhechor. Yo no sé tú, hermano, pero en el momento que logras ver esa barra horizontal, simplemente le dices, Señor, soy culpable. Señor, yo merezco. Y ahora sí, te voy a decir cuántas veces aún en el camino crucificado somos como el otro malhechor. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. ¿Y cómo le dices tú? Si verdaderamente, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué estás permitiendo que pase esta aflicción? ¿Por qué estás permitiendo que pase esta enfermedad? ¿Por qué estás permitiendo, en otras palabras, que lleve esta cruz?
Cuando el Señor Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y el malhechor, ¿sabes qué? Vio esa gloria de humildad. Empezó a decir, yo lo merezco. Yo he hecho, yo lo merezco. Yo estoy en esta crucifixión porque lo merezco. Pero él empezó a ver las heridas de la cruz, él empezó a ver la gloria de humildad y dijo, mira, simplemente yo lo merezco y tú eres justo. Dice que no has visto, y empezó a verdadear la verdad entre los que estaban ahí, que no has visto que Él es justo, que no has visto que Él no ha pecado, que no has visto que Él no lo merece y nosotros sí. Simplemente le dijo algo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Hoy mismo vas a comer de aquellos árboles vencedores, porque hoy tú venciste, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, ¿cuánto tiempo vamos a seguirle reclamando a Dios por la cruz que nos ha permitido llevar? ¿Cuánto tiempo, hermano, vamos a decirle al Señor Jesús, es que siempre yo, no hay otro mujer, no hay alguien más que diga la oración, no hay alguien más que haga esto? ¿Por qué no tomar la otra actitud y decirle, Señor, ni siquiera merezco servirte? Siempre yo, el pastor, haciendo todo. No, ni siquiera nosotros como siervos de Dios no merecemos servirle. Para Dios no hay nadie que sea indispensable, hermano. Pero ¿por qué no decirle, Señor, mira, ni siquiera merezco servirte, pero te bendigo y lo que me permitas hacer lo hago con gozo, lo hago con gusto, te alabo, te bendigo, Señor Jesús. Y hubo una tercera palabra, y está en Mateo 27:50, vamos para allá. Mateo 27:50. Dice la palabra de Dios, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu, entregó, lo dio. Y dice, otra vez exclamado. La palabra grande una vez más vuelve a ser Gadol. Aquella torre de nombre volvió una vez más a levantar la torre de nombre, aún con su último aliento, hermanos. Puedes ver cómo aún con su último aliento el Señor Jesús bendijo al Padre. Y la palabra cará significa llamar por nombre. Le llamó por nombre al Padre y fue a la torre de su nombre y le llamó por nombre, hermano. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que entender aquí? Hermano, estoy siendo crucificado. Hermano, es que usted no comprende lo que estoy pasando. Hermano, es que me acusan de esto. Hermano, es que no tengo que comer. Hermano, es que infinidad de X o Y. Hermano, es que rompieron mi corazón. Hermano, es que esto no es justo para mí. En su último aliento, que hizo? Con grande voz, y exclamando en grande voz, en alta voz, Gadol, levantando la torre del nombre aún en lo último, hermano, y llamando por nombre al Padre. Hermano, cuando tú y yo corremos y vamos a la sangre preciosa del Señor Jesús, no hay otra cosa sino que más y más se levanta la torre del nombre dentro de nosotros. Entonces esta palabra cará significa llamar por nombre. Clama a mí, yo le responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
tiempo de clamarle, llámale por nombre. Él te llama por nombre, hermano, muchas veces, y muchas veces no queremos entender, pero es tiempo de que tú le llames por nombre a Él, le digas: Padre, te necesito, Padre, en esta hora lléname, Padre, en esta hora haz algo de mi vida. Yo no sé, hermano, cómo estamos en esta situación y realmente cómo lo estamos tomando, pero en otros lugares, de verdad, donde no hay que comer ya, que la economía ya se fue para abajo, donde el sistema de salud colapsó, donde no puedes salir sin tener temor, y donde estamos en un país donde realmente no ha afectado como se esperaba hasta el momento. Creo que es tiempo de, como mexicanos, como Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, como iglesia de Quintana Roo, de Mérida, le digamos al Señor: hoy le llamemos por nombre. Yo le decía a los levitas en la semana, y al grupo le digo simplemente: se están empezando a cerrar calles, va a ser más difícil llegar a hacer la transmisión, pero ayúdenme a hacer algo. Si ya no pueden llegar, levanten la torre del nombre allí. Hermanos, ¿por qué no también empezamos a levantar la torre del nombre ahí por nuestros líderes? Si para nosotros es dura la batalla, imagínate para ellos que están arriba. Empezar a levantar la torre del nombre, empezar a decirle: mira, Señor, levanto tu nombre, llamo hoy por nombre, llámale por nombre hoy a Él. Y dile al Señor: Jesús, aquí estoy. Y entregó, hermano, el Espíritu. En otras palabras, nadie lo tomó, Él lo entregó. Como dice en otra porción de la Escritura: nadie tomó mi vida, yo la doy. Él podía, hermano, en ese momento levantarse. Él podía en ese momento, hermano, exterminar a todos y subir una vez más con el Padre. Pero Él, de manera humilde, dio el Espíritu como sacrificio una vez más y expiró y dio el último aliento. Y aún así, en medio de todo eso, dice a gran voz, le llamó a su nombre, al Padre, por su nombre, y empezó a levantar esa torre del nombre. ¿Cómo está hoy, hermano, la torre de su nombre? Hay un versículo en la Biblia que dice: y Judá ha caído. Y Judá, hermano, viene de la raíz. Si vamos ahondando, llegamos hasta la alabanza. Judá ha caído, la alabanza ha caído. ¿Cómo está la alabanza? La alabanza no se refiere, hermano, a instrumentos, no se refiere a personas, se refiere, hermano, cómo está la alabanza en mi corazón por las cosas que Dios ha hecho, por las cosas que Dios está haciendo, por las cosas que Dios hará, y aún por encima de los hechos, porque Él es Dios. Amén. ¿Cómo está la alabanza hoy, hermano, en mi corazón? ¿Cómo está en nuestros corazones esa alabanza? Ha caído. La cuarta palabra, Lucas 23:46. Aleluya. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dijo, la palabra para dijo es natar, significa pronunciar, significa clamar, significa hablar. Lo vamos a comprender un poco más acerca de esta palabra. Vamos a Joel 2:11. Dice la palabra de Dios: Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes,
que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y quién lo podrá sufrir. La palabra nará también es Natán, que es pronunciar, que es un grito, que es un canto. Y vamos a Jeremías 25:30. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás: Natán, Jehová bramará desde lo alto y desde la morada de su santidad. Dará su voz enfurecido, bramará sobre su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Hermanos, y si vemos en el contexto histórico, los lagareros cuando llegaban, hermano, era una tradición que realmente cantaban con gozo, con júbilo, mientras estaban en el lagar pisoteando la uva. En otras palabras, hermano, la uva, el vino, es un tipo del gozo de la sangre del Señor Jesús. Entonces aquí cuando el Señor Jesús dijo, Natán, dijo, exclamó, dijo, en esas... Natán en esos momentos, hermano, dio un cántico de gozo por la salvación que se estaba dando hacia la humanidad en ese momento. Y es lo que tú y yo, hermano, tenemos que empezar a hacer: un canto de gozo en medio de todas las cosas, un grito feliz de gloria, gloria a Dios, aleluya. Un grito feliz en medio de todo. Hay una frase, hermano, que dice: no puede estar triste un corazón que no tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que no tiene a Cristo. Te hago una pregunta. Dios no lo quiere, hermano, pero que algún día nos vaya a dar seas infectado con la enfermedad que está pasando, digo, Dios no lo quiera, pero ¿qué sentirías estar en agonía, sin poder respirar, Si tú lees, hermano, de manera científica, hay historiadores médicos que se han metido a poder analizar lo que es el sufrimiento del Mesías de manera médica. Y una de las cosas médicas era de que tanto sus arterias como sus pulmones, hermano, no podían respirar. Era como si realmente estuvieran constipando allí y no podía inhalar, exhalar. Era muy difícil la respiración por su circulación. Estaba haciendo ahí estaba entrando en varios shocks, shock por dolor, estaba, hermano, produciendo más CO2, estaba, hermano, su sangre siendo, tenía un choque hipovolémico por toda la hemorragia que tenía. ¿Qué harías en ese momento? ¿Cantarías de gozo? ¿Cantarías de alegría? ¿Qué hacemos, hermano, como seres humanos cuando algo no sale como queríamos? No venimos y le decimos: ¿por qué, Señor? ¿Qué hacemos? No venimos y nos molestamos y sale ira de nosotros, sale enojo. Veíamos el domingo, sale ese excremento que es el enojo, el odio de nosotros. Y no solo conforme con eso lo depositamos en otros, pero aquí dice Natán, hizo un canto de gozo, hizo un alarido, un grito feliz de todo lo que hizo el Señor Jesús. Y si, hermano, pones atención, todos los versículos son previos a lo último en la cruz del Calvario. Ya son de las últimas veces que el Señor Jesús habló en la cruz del Calvario. En medio de todo eso, hizo un canto de gozo, un grito, ¡sac!, de gozo, de victoria, un grito victorioso. Y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani, para esto he sido. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha rescatado de algunas situaciones y no podemos tener esa misma porción, esa misma palabra de decir: Señor, para esto me preservaste, sabes que me ayudaste, sabes que me ayudaste, que tenía enfermedad, que no podía,
para esto, para venir a levantar tu nombre. Pero se nos olvida. ¿Cuántas veces, hermano, no podemos decir como el Señor Jesús, Gadol, aquella exclamando en gran voz, dice la palabra de Dios, es Gadol, levantando la torre de su nombre? ¿Cuántas veces nos cuesta, hermano, correr a la torre de su nombre? Y dice la palabra de Dios, igual hará ir a llamarle por su nombre. ¿Cuántas veces, hermano, las situaciones causan en nosotros molestia y solo le decimos Dios? Ni siquiera le decimos Señor, el Adonai, el dueño, el amo, el Señor. Llámale hoy por su nombre. Yo no sé qué estés viviendo, qué estés pasando, pero hermano, ¿no crees que Él te ama si tiene hasta cada cabello contado? Si los pájaros, hermano, no trabajan, tú dices que hermano, me quedé sin trabajo. ¿Qué dice la Biblia? Si los pájaros no comen, si los pájaros comen y no trabajan, cuanto más tú que le importas más a Él. Hoy llámale por nombre. Natán, un grito de gozo, un canto de gozo, un canto de alegría. Muchas veces se nos olvida el gozo por la salvación. Se nos olvida el gozo en el momento que simplemente alguien nos dijo, te perdono. Y que uno diría, pero si mi hermano muchas veces ni siquiera me perdona, mis papás no me perdonan, alguien no me perdona, ¿cómo me pueden perdonar así de sencillo? Y la cruz del Calvario exclamó, consumado es, exclamando en gran voz, levantando la torre del nombre, aún con su último aliento, consumado es, el precio fue pagado. Y puedes venir a Él en esta hora, y ahí en tu hogar, hermano, te voy a invitar que cierres tus ojos. Y cada una de estas palabras, hermano, habla de ese clamor, esa comunión que tenía el Señor Jesús con el Padre. Y una de ellas, la primera que veíamos, hubo, en medio de todas estas palabras, hubo, hermano, hubo tinieblas alrededor. Quizá hoy estás sintiendo tinieblas. Quizá dices, no se ve muy bien el panorama. Pero en medio de todo eso el Señor Jesús vino y clamó al Padre. Vino y levantó la torre de su nombre. Y la gloria salió. La gloria no pudo soportar. Rompió ese velo y fue a la cruz del Calvario. Y hubo un centurión que dijo que pudo ver esa gloria, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y hubo, hermano, un malhechor que recibió ese perdón de la sangre. Hoy llámale por nombre a Él. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús, pero también Él es el yo soy. ¿Qué necesitas hoy? Un proveedor, dile Jehová Jireh, te llamo por nombre. Una madre, dile Jehová Shaddai, te llamo por nombre, te necesito. Dile hoy, sientes que te has derrumbado, que estás hundiéndote más. Llaman al Elión, aquel que se levanta por sí solo, aquel Altísimo, llámale hoy, dile Señor, aquí estoy. Y hermano, así como el Señor Jesús levantó la torre de su nombre en medio de tinieblas, en medio de esas tinieblas cocheites, dile al Señor hoy, méteme en la torre de tu nombre. Que
Todo alrededor puede haber tinieblas, pero en mi tabernáculo personal esté la gloria del Padre. Torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá el justo y levantado será. Corre a la torre de su nombre hoy, hermano. Corre hoy a la torre y dile al Señor: el Señor Jesús te bendijo, el Señor Jesús dio un grito de victoria, el Señor Jesús cantó un grito de gozo en medio de todo lo que estaba sufriendo. Si yo tengo su sangre preciosa, si tengo su nombre, ¿cómo no puedo alabarle? ¿Cómo no he de bendecirlo? ¿Cómo no he de pedir y confiar en él? Métete en la torre de su nombre hoy y dile: Padre, aquí estoy. Señor, bendice a cada uno de tus hijos ahí en sus hogares, Señor, guárdalos. Aquel que aún tenga que ir a trabajar, bendícelo, escóndelo en la torre de tu nombre. Ayúdanos a verte a ti, Señor, como aquel malhechor te vio a ti y recibió perdón y fue levantado. Como aquel centurión que, a pesar de que quizá en un tiempo te siguió, Señor, quizá en un tiempo fue contra ti, en ese momento aceptó tu salvación. Te rogamos que bendigas tu palabra en nuestras vidas. Te rogamos que hagas viva, Señor, tu palabra en nosotros. Ven y riega las semillas, Señor. Te ruego por cada hermano, por cada familia, por cada misión, Señor, por Mérida, por Playa del Carmen, por las mujeres, por las iglesias de Cancún, Señor, pero sobre todo por cada alma, Señor. Bendícelos. Dice tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, hoy. Te damos gracias en esta noche. Te bendecimos a ti. Glorifica tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria, Jesús. Te damos gracias, Padre. Ahí en tu hogar, hermano, recibe la bendición sacerdotal. Si bendecirás al pueblo de Dios diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, hermanos. Estaremos mandando los estudios de Apocalipsis vía WhatsApp, y el domingo, primero Dios, estaremos transmitiendo. Que Dios les bendiga, hermanos.